Padre, muchísimas gracias por esta oportunidad que tenemos el día de hoy, estar juntos. Gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado. Gracias, Señor, por tu misericordia y por darnos nueva vida en Cristo Jesús. Te damos muchas gracias, Señor, porque nos has dado tu palabra también para que podamos conocerte, para que podamos conocer los planes que tienes para nosotros y para que podamos conocer la realidad también. Esta realidad que por nuestra propia cuenta no podremos conocer. Señor, te ruego que hoy nos estés hablando a través de tu palabra, que nos estés guiando, me estés usando a través de tu Espíritu Santo y que podamos escuchar tu voz, Señor. Que lo podamos hacer, que tú hables en esta ocasión y que sea para ti también la gloria y la honra. Amén. Dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, les invito a que abran sus Biblias. Vamos a ir a Primera de Pedro. Primera de Pedro, el capítulo 1, el versículo 3 al versículo 9. Vamos a ver. Primera de Pedro 1, 3 al 9. Muy bien. La palabra dice lo siguiente. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de eso, de lo que justo estábamos cantando ahora, acerca de esas pruebas que nos pueden venir por ser cristianos, esas pruebas que podemos experimentar por tomar decisiones que agradan a Cristo. Y pensando un poquito en esto de las pruebas, me acordaba o pensaba que es normal de que cuando nosotros estimamos algo como muy preciado, estimamos algo como que vale la pena, hagamos sacrificios por ello. Por ejemplo, una persona que va a, no sé, quiere ponerse más delgada o quiere estar bien de salud, va a tomar el sacrificio de hacer gimnasia. Probablemente muchos de nosotros lo hayamos intentado en algún momento u otro, ¿no? Vamos a, por ejemplo, decir, bueno, me voy a levantar temprano para salir a correr, o voy a hacer esta dieta, que significa me abstengo de ciertos alimentos, de ciertos azúcares, de ciertas cosas, para estar mejor físicamente. O otro tipo de pruebas, por ejemplo, es un examen del liceo o de la universidad o de la escuela. Tengo examen. Eso significa que quizás voy a dormir menos o que me voy a levantar más temprano. O estimo muy preciado venir a la iglesia en la mañana. Me tengo que levantar temprano. Capaz que duerma menos o me voy a acostar más temprano. Sería lo mejor, ¿no?
Bueno, cuando nosotros queremos algo, queremos obtener algo, queremos lograr algo, vamos a tomar ciertos sacrificios. En esta epístola vamos a ver que el autor es Pedro. Pedro, el apóstol de Jesús. Era uno de los que había visto cara a cara y había compartido tiempo con el Señor Jesucristo, que lo vio aún resucitado de los muertos. Fue testigo de sus padecimientos. Pedro, en esta ocasión, está escribiendo a cristianos que debieron huir de sus hogares, debieron huir de sus ciudades. Pero no solamente es que se vieron obligados a huir del lugar donde ellos estaban, sino que además en otras ciudades donde ellos estaban viviendo, con o sin sus familias, eran menospreciados, eran rechazados, eran insultados por confiar en Cristo, por ser testigos públicos de su fe, porque la gente sabía que ellos eran cristianos, porque sabían que adoraban a un solo Dios, porque sabían que creían que Jesús había venido en carne, había muerto y había resucitado, y adoraban a Él como Dios también. Y me gustaría preguntarles en esta mañana, ¿por qué cosas ustedes estarían dispuestos a sufrir todo lo que sea necesario? ¿Por qué cosa darías todo lo que pudieras dar? Es importante que pensemos en estas cosas. Porque las cosas que nosotros estimamos como muy valiosas, las cosas que nosotros pensamos que valen más, son por las cuales vamos a tomar decisiones. Vamos a abstenernos de ciertas cosas, vamos a dejar ciertas cosas de lado y vamos a seguir otras cosas, como lo estuvimos viendo. Quizá alguno ahora esté pensando en la salud. Voy a dejar esto o esto otro para poder mantenerme bien, saludablemente. Por ejemplo, mi madre dice que ella quiere estar bien de salud para poder ver y disfrutar de sus nietos. Otros estarán pensando quizás en el amor de sus amigos o de su pareja. Yo estaría dispuesto a hacer lo que fuera por recibir ese amor y estar en relación con mis amigos o con mi pareja. Quizás otros están pensando en la familia. Yo daría cualquier cosa por mi familia. Lo que fuera, no me importa. Sacrifico todo. Vayamos a Mateo, al capítulo 16, versículo 26 y 27. Mateo 16, versículo 26 y 27. Jesús está hablando acerca de que quiere seguirlo a Él, debe sacrificar muchas cosas, tomar su cruz y seguirlo, dice. Y en el versículo 26 dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Las cosas de este mundo terminan en este mundo. Pero tu alma no termina en este mundo. O sea, acá podemos sacrificarnos por lo que quieran, por cualquier cosa. Pero el alma es lo único que va a seguir después de que nosotros dejemos este mundo. Y esa debería ser tu mayor prioridad. Tu mayor prioridad debería ser asegurar tu alma por la eternidad. Si tu alma ya ha sido salvada por arrepentirte y creer en Jesucristo, el que vino, el Hijo de Dios que vino en carne para cargar con nuestros pecados, llevar la ira de Dios, morir cargando con nuestros pecados y resucitar,
teniendo victoria sobre la muerte, si has creído en Él, si has confiado en Él, si confías tu alma en Él, entonces tienes vida eterna. Y ese primer problema importante por el que de verdad tendrías que estar agobiado, ya está solucionado. Ahora, si ya lo has hecho, me gustaría que pensases en lo siguiente que vamos a estar viendo en el día de hoy, en lo que va a estar diciéndonos Pedro a través de este pasaje. Podrás ser afligido por elegir agradar a Jesús. Podrás ser afligido por elegir agradar a Jesús. Eso es la prueba de tu fe. Van a ver que a lo largo de este pasaje en Primera de Pedro vamos a estar hablando acerca de la prueba de la fe, la prueba de la fe. Y esta prueba en este contexto se relaciona con ser afligidos, sufrir por causa de tomar decisiones que agradan a Jesús. El mensaje principal en este pasaje es que si es necesario, debes ser afligido con diversas pruebas de tu fe en Cristo. Si es necesario, debes ser afligido con diversas pruebas de tu fe en Cristo. Y Pedro no nos va a decir solamente eso, nos va a dar dos verdades para que nosotros tengamos en mente a la hora de ser probados. ¿Bien? Hoy vamos a aprender dos verdades para tener en mente a la hora de ser probados. ¿Cuál es la primera verdad que aprendemos, que vamos a aprender, que tenemos que tener en mente a la hora de ser probados? Es que la prueba de tu fe, sea cual sea, no debe quitar el gozo de tu salvación. Que cuando tú sufras por agradar a Cristo, no debes de dejar de estar gozoso, porque ya tienes la salvación. Vamos a leer el versículo 3, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si vamos a Romanos, capítulo 5, Romanos 5, versículo 7 y 8, dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Según su gran misericordia, según su gran amor, aun cuando nosotros éramos pecadores, aun cuando nosotros estábamos enemistados con Dios y no merecíamos nada de Él, Él nos amó de tal forma que envió a su propio Hijo a morir por tus pecados, para que puedas estar reconciliado con Él. Hay un pasaje más famoso, más popular, Juan 3:16, quizás muchos lo conocen, igual siempre es bueno chequear, por si acaso, pero dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera nos amó Dios que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como dice Pedro, según su grande misericordia, nos hizo renacer por una esperanza, para una esperanza viva. Según la gran misericordia de Dios, según el gran amor de Dios, nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, hemos renacido, hemos nacido de nuevo. Y eso, si ya has nacido de nuevo,
nadie te lo puede quitar. Eres hijo de Dios. Pero además, el segundo punto es que Dios te da una herencia segura. En esta seguridad de la salvación, el versículo 4 de 1 de Pedro, capítulo 1, dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Nosotros tenemos una herencia segura. Nosotros tenemos una herencia en los cielos por la eternidad. Es una herencia que no se gasta, como dice ahí, dice incorruptible, que no tiene mancha, que no tiene nada malo, incontaminada e inmarcesible o inmarchitable, que no se marchita. Es una herencia que no terminará. Así es nuestra salvación, y eso nos tendría que llenar de gozo todo el tiempo. Además, en el versículo 5 dice que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esta palabra guardados significa también custodiados. Así como un preso es custodiado en la cárcel, Dios nos custodia a nosotros, custodia nuestra salvación, para que cuando sea manifestado Jesucristo por segunda vez, cuando venga Jesucristo por segunda vez, esa salvación que nosotros ahora tenemos sea hecha una realidad, O sea, la vamos a vivir por siempre en la eternidad. Y Dios está guardando esa salvación. La conclusión de este pasaje, o de esta parte, es lo que dice el principio del versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis. Esto me hace acordar un poco al secreto de la felicidad de la vida cristiana. Miren, vamos a Lucas, al capítulo 10, versículo 19. Acá Jesús había enviado a 70 personas, 70 discípulos, seguidores de él, de dos en dos, para hablar acerca de las buenas noticias del Evangelio. Ellos se les había dado poder, un poder espiritual, para poder liberar personas que estaban poseídas por demonios, para poder sanar a otras personas que estaban enfermas. Y bueno, terminaron su viaje, vinieron súper contentos. Imagínense, miren lo que decía el versículo 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Porque esto era algo totalmente nuevo, que personas comunes tuvieran el poder para liberar a personas que estaban poseídas. Estaban muy contentas. Pero miren lo que dice el versículo 19. Dice: he aquí, Jesús dice esto, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada dañará. Cuando la cosa está muy bien, cuando todo va lindo, podemos estar alegres y súper contentos y confiados. Pero miren lo que dice Jesús en el versículo 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Cuando pasemos por pruebas difíciles, cuando pasemos por tiempos de aflicción, de dolor, de sufrimiento, donde a veces no queremos salir de la cama, podríamos decir, de que parece que todo va mal, tengamos esto en mente: tu nombre está escrito en los cielos, si has creído en el nombre de Jesucristo. Tienes vida, y vida por la eternidad. Vas a vivir bien, gozoso con tu Señor, estás reconciliado, y eso es lo más importante. Eso te debería llenar de gozo, eso te debería llenar de ánimo, eso te debería llenar de fuerzas. A pesar de que estés en un hospital, ahí solo o sola,
como gente que conocemos, hay alegría, hay esperanza, una esperanza abundante, una esperanza viva, como dice Primera de Pedro. Ahora, la segunda cosa que nosotros tenemos que tener en mente a la hora de pasar por pruebas de nuestra fe es que las pruebas de nuestra fe son sumamente especiales. La primera es que no debemos perder el gozo de nuestra salvación. La segunda es que estas pruebas son sumamente especiales. Estas pruebas son sumamente importantes. Tenemos que estar contentos por pasar por estas pruebas. Veamos ahí, el versículo 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Primero dice, aunque ustedes se alegran de estas cosas y síganse alegrando de esta salvación, ahora por un poco de tiempo. Lo que podemos sufrir acá en la tierra, sea largo o corto, por el Señor Jesucristo, por ser cristianos, por tomar decisiones que le agradan a Dios, aún puede ser por abstenernos de ciertos deseos que nosotros tengamos, no se compara al tiempo que vamos a gozar con Cristo en la eternidad. Yo acá le pedí a Lucas que me traiga una cuerda de saltar. No me voy a poner a saltar la cuerda, perdón, tengo todo. Bueno, un poquito. No. Acá tenemos una cuerda. Y me va a servir para dos propósitos, para dos ilustraciones. La primera es que pensemos que si esto es parte de la eternidad, nuestra vida acá en la tierra sería más o menos esto de acá. ¿Bien? Con respecto a la eternidad, nuestra vida en la tierra sería esto. Imagínense que esto es toda la eternidad. Pero imagínense que la eternidad no termina acá, sino que nosotros podemos agarrar y hacer como en la computadora, copiar y pegar la cuerda y empezar a llevarla así y así, y empezar a dar vueltas y vueltas y vueltas el mundo y la tierra. Eso sería la eternidad, dar vueltas sin fin la tierra con el tamaño de esta cuerda. Nuestra vida en esta tierra es esto. Y nosotros nos estamos preocupando por una prueba que vino en este punto de nuestra vida acá en la tierra. Y que capaz que dura hasta acá, o capaz que dura hasta acá, o capaz que dura un día y yo no puedo ni con los dedos poner la duración. Así es desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista de lo eterno, nuestra vida acá en la tierra. Son unos años, no es mucho más. Entonces, Pedro dice, si es necesario, dice, ahora por un poco de tiempo, si es necesario. Que la prueba sea así, capaz que a algunos lo desmotiva igualmente, porque dice, pero yo sufro mucho igual. Yo sufro mucho. No importa que no sea, que sea de este tamaño la prueba. Yo estoy sufriendo mucho en esta minusculidad de tiempo. Y es que no quita que una prueba dure poco tiempo, que no sea dolorosa, que no suframos. Podemos sufrir mucho en las pruebas. Yo con esta misma cuerda puedo agarrar y empezar a saltar la cuerda, cosa que no voy a hacer acá. Pero puedo empezar a darle bla, saltar mucho, muy rápido. Bueno, capaz que no puedo, pero antes podía cuando era más joven. Y en cuestión de 3 minutos, 5 minutos, voy a empezar a sufrir. Y voy a empezar a sufrir mucho. Y si sigo, 10 minutos, sufro, y empiezo a sufrir. Capaz que si me hacen saltar 1 hora la cuerda, todo lo que doy me da algo.
Bueno, esos pocos minutitos que yo estuve saltando la cuerda tuvieron un gran impacto en mí. Probablemente mi cuerpo lo esté sintiendo por mucho tiempo más. No quita que sea poco el tiempo que suframos las pruebas a que sean dolorosas. Bien. Pero, como dice acá en el versículo 6, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dios no permite las pruebas porque sí. Dios no permite que nosotros suframos porque sí. Dios permite que si sufrimos es por un motivo. Y Él, en el momento o más adelante, va a traer consuelo, va a traer descanso. Vamos a poder decir, como el salmista, en el Salmo 23, cuando dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Más adelante dice, confortará mi alma. Él confortará nuestras almas. Y si no es ahora, va a ser más adelante. Pero Él tiene cuidado de nosotros. No nos deja ahí. Sufran, después la eternidad viene. No, Él tiene cuidado de nosotros. Por ejemplo, unos ejemplos de pruebas de nuestra fe sería ser rechazados y apartados por nuestras amistades o seres queridos, como estuvimos hablando. Otra cosa podría ser despedido de un trabajo o apartado en un colegio, en un liceo, en la universidad. Otras personas han llegado a sufrir más, han llegado a ser agredidos verbalmente o físicamente, han sido puestos en cárceles por el nombre del Señor Jesús. Han sido ridiculizados. Ese es un tipo de persecución que podríamos decir, o aflicciones que podríamos sufrir el día de hoy por el nombre de Cristo, por decir, no, yo pienso que esto está mal y doy mis argumentos. Y te pueden ridiculizar tanto en tus redes sociales físicas como en las redes sociales virtuales también. Te pueden cancelar como algunos que lo hacen ahora. Pero puedes llegar aún a ser torturado por el nombre de Cristo, torturado por seguir a Cristo, y aún puedes llegar a morir por el nombre del Señor Jesucristo. Pero nada de eso se compara con agradar y estar bien con el que rescató tu alma. Nada se compara con estar bien, con agradar al que rescató tu alma. Segunda de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 12. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si nosotros queremos agradar al Señor, vamos a sufrir de una u otra forma. No significa que siempre nos van a echar de nuestros hogares, de nuestra ciudad, vamos a andar corriendo de un lado a otro si no somos cristianos, no. Pero por querer agradar al Señor vamos a desagradar a otros y vamos a sufrir de una manera o de otra manera. Entonces, esto no debería ser algo que nos sorprenda. Cuando suframos pruebas, suframos dolor, por confiar, por seguir al Señor Jesucristo. Pero veamos algo que va a ser más alentador para nosotros. Seguimos ahí en el versículo 7, o al final del 6, dice: tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Lo primero que quiero destacar acá es que estas pruebas tienen una importancia especial.
Dijimos que la prueba de tu fe es extremadamente especial. Estas pruebas tienen características especiales, como vimos la duración y el que son necesarias. Pero ahora vemos que la prueba de nuestra fe es especial. Tu fe es más preciosa que cualquier otra cosa. Miren qué era lo que maravillaba al Señor Jesús. ¿Qué era lo que maravillaba a Dios? Voy a ir a Mateo, al capítulo 8, el versículo 10. No es necesario que vayan todos. Mateo 8:10. Jesús escuchó las palabras de un hombre que tenía mucha fe para que fuera sanado su siervo. Le dijo: solo di la palabra y mi siervo será sanado. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ahí mismo, en Mateo, en el capítulo 15, en el versículo 28, había una mujer también que no era judía y ella igualmente necesitaba un milagro. Y Jesús en ese momento había ido primero a los judíos, después iba a ser la salvación y los milagros para los gentiles. Pero esta mujer tenía tanta fe que creía que el Señor Jesucristo, aún bajo esa condición, podía sanar. Y Jesús le dijo en el versículo 28: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Era por lo que Jesús se maravillaba. Era por lo que Jesús se sorprendía, exaltaba de los demás. Es lo único que Dios requiere para que seas salvo. Es lo único que Dios requiere para que tú vivas como su hijo. Es la fe. Así de preciosa es la fe. Dios estima nuestra fe en el Señor Jesucristo y en lo que Él nos dice que hagamos como más precioso que cualquier otra cosa que podamos tener. Podemos tener un gran trabajo, podemos haber ayudado a muchas personas, podemos ser capaz que los cristianos exteriormente más impecables que hayan, o ser conocidos en el barrio como los mejores, pero si no hay fe en el Señor Jesucristo, es todo algo externo, no es algo interno. Eso es lo que más el Señor está buscando. Que nosotros tengamos fe y vivamos por fe, obedeciéndole. Bueno, la fe da muchos frutos, santificándonos, apartándonos del pecado, pero todo eso comienza en confiar en el Señor Jesucristo. Lo segundo que dice acá el versículo 7 es que nuestra fe puede ser probado como se prueba el oro. Nuestra fe puede pasar por ciertas aflicciones, podemos pasar nosotros por dolor, por tribulaciones, por seguir por fe al Señor Jesucristo. De la misma manera en que el oro es pasado por fuego para que se vea realmente su buen material, para que realmente se pueda ser purificado, las pruebas de nuestra fe van a mostrar el verdadero material del que está hecho nuestra fe. Ahora, todo muy lindo, ¿no? O sea, somos llamados a sufrir por nuestra fe, por obedecer a Cristo, pero hay momentos en que nosotros podemos estar queriendo descansar más en que ya somos salvos y bueno, esto no lo voy a sufrir tanto, me puedo quedar más tranquilo en mi casa, ¿no?
o calladito, o sin hacer nada cuando se requiere el momento. ¿Por qué debemos soportar las pruebas más difíciles, aun cuando nuestra salvación ya está ganada? Porque es como empezamos, ¿no? Hablando acerca de la salvación, hablando acerca de que no tenemos que perder el gozo de nuestra salvación, de que nuestros nombres están escritos en los cielos. Acá Pedro se encarga de dejarlo bien clarito. Versículo 7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El objetivo de soportar estas pruebas tan duras, el objetivo de soportar esta aflicción que podemos tener por seguir al Señor Jesucristo, es que en el día que debas estar delante de Jesús, porque va a llegar el día que estemos cara a cara con Jesús, seamos aprobados por Él. Va a llegar un momento en que lo vamos a ver. Va a llegar un momento en que vamos a tener que rendir cuentas. Y lo que nosotros queremos es que en ese día, en ese momento en que ya sea tangible todo lo que nosotros hemos creído, seamos aprobados por Jesús. Que el resultado de la prueba de tu fe sea la alabanza, gloria y honor que trae el ser aprobado por Jesucristo. Eso es lo que esperamos. Pero si esto no te convenció mucho, miren lo que dice el versículo 8. Lo voy a leer con detenimiento. ¿A quién amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Ese día, el día que venga el Señor Jesucristo, como estuvimos leyendo hoy al principio, recuerdan que yo estaba en Mateo 8:10. En Mateo 8:10 decía: capaz que me equivoqué, perdón. Bueno, no importa. Ese día el Señor Jesucristo va a venir con sus santos ángeles. Todo el mundo va a compadecer delante de Él. Antes o después, nosotros vamos a verlo. Nosotros vamos a estar cara a cara con Él. Nosotros vamos a tener que rendir cuentas. Pero si ahora tú amas a Jesús sin haberle visto, ese día verás al que ahora amas sin haberle visto. En algún momento, yo no sé, nosotros decimos un día, pero va a ser un momento, pero en algún momento vas a hablar con Jesús. Cara a cara, como ahora nosotros nos vemos, vas a hablar con Jesús. Cara a cara. Como dice el versículo 8, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis. Con aquel en el que ahora tú le has confiado tu alma. Vas a estar ahí, delante de Él. Con el que amás ahora sin haberle visto, con el que crees ahora también sin haberle visto, y con el que es motivo de tu alegría, de tu gozo sobre todas las cosas. Vas a estar delante de Él. Si este es tu sentir, si este es tu amor por el Señor Jesucristo, entonces ese día se va a cumplir tu anhelo más grande, que va a ser verlo, que va a ser estar con Él. Y como ese día nosotros lo vamos a ver, queremos que ese día resultemos aprobados delante de Él.
que se pueda ver que lo que hicimos en esta tierra, que Él conoce, le fue motivo de honra para Él, que tuvimos esta vida. Entonces, el llamado que ahora nos hace la palabra, que nos hace Dios, es que nos esforcemos por soportar estas pruebas. Que soportemos firmemente, que no tengamos temor, que no nos acobardemos a la hora de tomar decisiones que agradan al Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que no nos suceda lo que dice en 1 Juan, en el capítulo 2, el versículo 28. 1 Juan capítulo 2, versículo 28 dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él. Ahora, permaneced en Él, para que cuando se manifieste Jesucristo, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. El tiempo es ahora, hay tiempo. Debemos permanecer con fe, soportando lo que es seguir al Señor Jesucristo, para que no nos alejemos de Él avergonzados. El versículo 9 igualmente nos vuelve, es muy interesante porque Pedro vuelve a insistir igualmente, que en ese día vamos a obteniendo, capítulo 1 de 1 de Pedro, versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Eso, pase lo que pase, no se pierde. Ese día vas a obtener el fin de tu fe, que es la salvación de tu alma. Es el deseo de Dios, y es lo más inteligente también, que puedas pensar no en las cosas de este mundo, sino que en primer lugar pienses en la eternidad. Que salves tu alma, pero más importante aún es que te reconcilies con tu Creador, con el que merece todo el honor, toda la gloria, toda la honra. Que estés bien con Él, ese es su deseo. Y es tan grande su deseo que Él, como veíamos en Romanos, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Salva tu alma creyendo y confiando en Jesucristo. Eso implica arrepentirse de la vida que llevamos, arrepentirse del pecado, de lo que estábamos haciendo. Entonces, para resumir este pasaje, para resumir lo que estuvimos viendo, el mensaje principal en este pasaje es que si es necesario, debes ser afligido con diversas pruebas de tu fe en Cristo. Si es necesario, por un poco de tiempo, debes sufrir por causa de seguir al Señor Jesucristo. Pero mientras sufra, o ahora quizás que no estés sufriendo, o puede que sí, ten en mente que no debes perder el gozo de tu salvación y que es importante estos sufrimientos que ahora podemos atravesar. Con respecto a esta segunda venida de Jesucristo, que me parece que está muy cercana, cuando lo veamos cara a cara, antes o en ese momento, me gustaría que meditemos lo siguiente. Vamos a Romanos, capítulo 2. Este es el pasaje final. Me gustaría que lo estemos meditando ahora, pero lo estemos meditando en la semana también. Romanos, capítulo 2, versículo 5 al 10. Romanos, capítulo 2, versículo 5 al 10. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido,
atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Obedecer a la verdad, hacer lo bueno, comienza por creer y confiar en el Señor Jesucristo. Vamos a hacer muchas cosas buenas, pero si no estamos justificados primeramente delante de Dios, no vale nada. Los invito a orar. Padre, muchísimas gracias por este tiempo que hemos podido tener en tu palabra. Muchísimas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por enseñarnos de que no solamente está esta vida, que no todo termina aquí, que hay una vida eterna, que nuestras almas son eternas y que lo primero en lo que debemos ocuparnos es en la salvación de ella. Te damos gracias, Señor, por habernos amado, por haber sido tan misericordioso y compasivo de haber entregado a tu propio Hijo para cargar con nuestro pecado. Te damos gracias, Señor, porque a través de su sacrificio, si confiamos en Él, somos justificados, somos rociados por la sangre de Cristo, pasamos de muerte a vida y nada nos puede separar de ti. Señor, ayúdanos a estar gozándonos en tu salvación y ayúdanos a considerar estas pruebas como muy especiales. Ayúdanos a tener en mente estas dos cosas cuando estemos sufriendo. Ayúdanos a permanecer en esta esperanza abundante que tenemos en Cristo Jesús. Te ruego, Señor, que cuando llegue ese día, cuando estemos cara a cara con el Señor Jesucristo, podamos o no nos alejemos avergonzados de Él, sino que podamos ir con confianza, podamos ser aprobados, amén, podamos disfrutar de estar en su presencia y de verlo y compartir con Él y con los santos por la eternidad. Te damos muchísimas gracias por tus palabras, por tu promesa y por tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén.